Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Bueno, bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy vamos a estar leyendo desde el Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Vamos a estar en el capítulo número 14, con los versos 19 y 20. Mi nombre es Arjuna Sakadas, estoy hablando desde Mar del Plata, Argentina. Quiero agradecer, como hago siempre, a los administradores de este espacio por brindarme esta oportunidad y por mantener este grupo tan importante en el estudio de nuestras escrituras. Así que bueno, para el día de hoy, como habíamos dicho, vamos a estar con el capítulo número 14 del Bhagavad Gita, un capítulo dedicado a las tres modalidades de la naturaleza material, y me toca poder leer y charlar un poquito respecto a los versos 19 y 20. Así que vamos a hacer la invocación y luego vamos a leer de corrido tanto el sánscrito como la traducción, como los significados, y luego regresaremos a los versos y a los significados de Srila Prabhupada para hacer un pequeño desglose y charlar un poquito. Así que bueno, comenzamos con nuestra invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces vamos a pasar a la lectura del día de hoy. Como dijimos, Bhagavad Gita tal como es, traducciones, comentarios de su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos en el capítulo número 14, las tres modalidades de la naturaleza material. Vamos a comenzar con el verso número 19. El sánscrito dice lo siguiente: Nanyam gunevyam kartaram yada dristanupasyati gunevyascha param veti madbhavam sodigachati. La traducción dice: cuando alguien ve, como es debido, que aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando, y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de la naturaleza material si solo las entiende debidamente, aprendiendo con las almas idóneas. Krishna es el verdadero maestro espiritual y él está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. De igual modo, esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la naturaleza, uno tiene que aprenderla con aquellos que están por entero en el plano de conciencia de Krishna. De lo contrario, la vida de uno se verá extraviada. Por medio de la instrucción de un maestro espiritual genuino, la entidad viviente puede conocer su posición espiritual, su cuerpo material, sus sentidos, cómo está atrapada y cómo se halla bajo el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. La entidad viviente está desamparada, pues se encuentra en las garras de esas modalidades. Pero cuando pueda ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. En realidad, la entidad viviente no es la ejecutora de las diferentes actividades. Ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. A menos que uno tenga la ayuda de la autoridad espiritual, no puede entender en qué posición se encuentra de hecho. Con la compañía de un maestro espiritual genuino, uno puede ver su verdadera posición, y por medio de esa clase de comprensión, puede quedar fijo en el estado de plena conciencia de Krishna. Un hombre que tiene conciencia de Krishna no es controlado por el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Ya se dijo en el 7º capítulo que aquel que se ha entregado a Krishna queda librado de las actividades de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa. Ese es el comentario de Srila Prabhupada, de una vez más la traducción. Cuando alguien ve, como es debido, que aparte de esas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando,
y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas las modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Ahí tenemos el verso número 19, pasamos ahora al texto número 20. Comenzamos con el sánscrito. Gunyam etam atitya drin dehi deha samubhavan janma mrityu yara dukhair vimukto mritam ashnute. La traducción de este verso dice lo siguiente: cuando el ser encarnado es capaz de trascender esas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede librarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida. Significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En este verso se explica la manera en que uno puede permanecer en la posición trascendental con plena conciencia de Krishna, aún en este cuerpo. La palabra sánscrita dehi significa encarnado. Aunque uno esté dentro de este cuerpo material, mediante su adelanto en el campo del conocimiento espiritual, puede librarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza. Uno puede disfrutar de la felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque después de dejar este cuerpo, es seguro que irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Krishna es el signo de estar librado del enredo material. Y esto se explicará en el 18º capítulo. Cuando uno se libra de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, ingresa en el servicio devocional. Leo una vez más este verso en su traducción. Cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede librarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar del néctar incluso en esta vida. Bueno, muy interesantes ambos versos del día de hoy. Vamos a aprovechar ahora para hacer un pequeño desglose de este capítulo, intitulado, como dije, Las modalidades de la naturaleza material. Todos los que están en el grupo seguramente ya conocen acerca de las gunas y se vienen dando charlas o clases en este grupo respecto a este tema. Voy a hacer apenas un breve resumen como para introducirnos en esta temática. Las gunas son energías o modalidades de la naturaleza material y son básicamente una fuerza que todo lo impregna y que todo lo envuelve. Son tres: tamas, rayas y sattva. Tamas sería esta energía más baja de la naturaleza material, tiene que ver con el letargo, con lo desconocido, tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con lo sucio. Rayas es la energía intermedia, la que permite el paso de una potencia a otra, tiene que ver con la generación, tiene que ver con la actividad, la acción, tiene que ver con la creatividad, con el movimiento. Y después tenemos sattva, sattva guna, que es la energía suprema de la naturaleza material, es lo mejor de la materia y es el opuesto a tamas, donde en tamas hay oscuridad, en sattva hay luz, donde en tamas hay suciedad, en sattva hay limpieza y así sucesivamente. Estas tres energías, o la combinación de estas tres energías, básicamente nos presentan la realidad de los fenómenos que nos rodean y crean estos cuerpos o envases que las entidades vivientes encarnadas poseen en su tránsito por la experiencia material. La combinación de estas energías, sattva, rayas y tamas, bondad, pasión e ignorancia, crean 8.400.000 cuerpos, según se explica en nuestras escrituras, que son estos envases o estos vehículos que las almas van a ir portando de acuerdo a su situación en el cosmos para realizar sus experiencias materiales. Y todo, absolutamente todo, está influenciado o impregnado de estas energías: el alimento, el tipo de religiosidad que tenemos, los cuerpos que tenemos, el entendimiento que tenemos. Todo lo que sucede en el plano de la materia está de un modo u otro influenciado por las gunas, por las modalidades de la naturaleza material. Este capítulo, el capítulo número 14, trata específicamente de este tema en la conversación divina entre Krishna y Arjuna,
en este momento del diálogo están profundizando justamente en esto que sería el aspecto metafísico o energético de cómo funciona el mundo material. Y en estos dos versos, en el 14:19 y en el 14:20, tenemos un entendimiento de algo interesante, porque en estos versos estamos empezando a ver, y Krishna, la suprema personalidad de Dios, le está empezando a contar a su amigo Arjuna cómo salir de este enredo de las energías. Otra traducción de la palabra guna es soga, y tiene que ver esta idea de que estas modalidades, estas potencias, estas energías, estas leyes físicas, en un sentido atan a la entidad viviente a este plano. Y uno tiene que desatarse o tiene que deshacerse de estas modalidades para poder trascender y llegar hasta el reino de Dios. Y justamente en estos dos versos tenemos un entendimiento de parte de la suprema personalidad de Dios de cómo uno tiene que hacer para empezar a desenredarse de estas sogas metafísicas, de estas gunas, de estas modalidades que nos están atando a este plano de existencia burda. Vamos a repasar el comentario y la traducción del verso número 19 para hacer un pequeño desglose. Krishna comienza diciendo: cuando alguien ve como es debido que, aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando, y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas estas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Acá, bueno, están sucediendo dos cosas interesantes en este comentario o en esta afirmación de la Suprema Personalidad. Primero, Krishna le está explicando a Arjuna que, aparte de esas modalidades, en el plano de la materia, no hay ningún otro ejecutor, nadie más está actuando. Todos básicamente estamos siendo como arrastrados por una corriente constante de movimiento material. Es una de las premisas, de hecho, de la física, de la ciencia. El mundo está en constante movimiento, en constante mutación, en constante transformación. Hay como un tsunami de movimiento en el mundo material. Nada, absolutamente nada puede quedarse quieto y nada permanece en la materia. Krishna un poco está haciendo referencia a esta situación, pero le estaba agregando algo más, diciendo que quien conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas las modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Entonces Krishna está haciendo la referencia de que sí es cierto, el mundo material está en constante movimiento, este movimiento es lo que ejecuta toda la acción en el mundo material, pero hay alguien por encima de este movimiento, hay un ser que está más allá de las ataduras, de las gunas. Ese ser es un ser supremo, la divinidad, y quien entiende la trascendencia, quien entiende la divinidad, en cierto sentido ya está ubicado en una naturaleza espiritual, no está ubicado plenamente debajo del hechizo de las modalidades materiales. Eso es un poco el verso en su traducción. Vamos a pasar ahora al significado. Prabhupada dice algunas cosas muy interesantes en este comentario. Comienza con: uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de la naturaleza material si solo las entiende debidamente aprendiendo con las almas idóneas. Ya desde la primera oración, Prabhupada sitúa este comentario, este significado, presentando la idea del maestro espiritual. Vamos a encontrar ahora en este significado de Srila Prabhupada que muchas veces va a estar hablando sobre el concepto del guru o del maestro espiritual, siendo justamente este guru, este docente espiritual, quien tiene la capacidad de enseñarme cómo trascender, cómo desatarme de estas sogas que me están encadenando a la existencia material. Krishna es el verdadero maestro espiritual y él está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. Acá tenemos una referencia al primer verso del capítulo número 4, donde Krishna explica que el Bhakti Yoga es una ciencia espiritual y que él es el docente original de esa ciencia espiritual, impartiéndole el conocimiento a los semidioses y luego los semidioses a los seres humanos. Prabhupada ahora está haciendo referencia a que la Suprema Personalidad es el origen de este conocimiento espiritual original y que es el Adiguru,
que es el maestro espiritual ontológico o el primero, el verdadero de los gurús. De igual modo, esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la naturaleza, uno tiene que aprenderla con aquellos que están por entero en el plano de conciencia de Krishna. De lo contrario, la vida de uno se verá extraviada. Por medio de la instrucción de un maestro espiritual genuino, la entidad viviente puede conocer su posición espiritual, su cuerpo material, sus sentidos, cómo está atrapada y cómo se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Esto es algo también muy interesante, la idea de que entender la espiritualidad también es entender la materia. Quizás a veces en círculos de trascendentalistas o de espiritualistas se pierde un poco esa noción y hay una falsa idea, según este comentario de Srila Prabhupada, de que espíritu y materia no pueden enseñarse del mismo modo o no pueden enseñarse bajo un mismo rótulo. Y acá Prabhupada está diciendo lo contrario, que el maestro espiritual, por supuesto, nos va a educar en lo referente a la trascendencia, pero en esa educación trascendental que nos da el maestro espiritual, también nos está dando herramientas para entender la materia. Esto, de hecho, hasta lo llega a decir Krishna mismo en el Bhagavad Gita, cuando hay un verso donde él estipula que Buddhi Yoga o Bhakti Yoga o el ejercicio del yoga de la devoción equivale a Samkhya Yoga, o lo que sería para nosotros el análisis lógico o racional del mundo material. Entonces, para Krishna, en un momento del Bhagavad Gita, en su exposición de qué es el Bhakti Yoga, él le explica a su amigo Arjuna que este yoga de la devoción equivale al entendimiento del mundo material, que no hay ningún tipo de diferencia entre entender el espíritu y en última instancia comprender el mundo fenoménico que nos rodea. A esta misma conclusión han llegado muchos científicos importantes, renombrados, famosos, que entienden que al indagar cada vez más y más en el mundo material, se llega a una comprensión de lo divino. Nosotros entendemos esto en la filosofía secular occidental con el ejemplo de Isaac Newton. Todo el mundo conoce a Isaac Newton justamente por su exposición de los principios o de las leyes del mundo fenoménico. De hecho, la obra de Isaac Newton es como el cimiento de la física moderna. Lo que no conocen muchos es la biografía de Isaac Newton, y él era un teólogo. Él era un hombre de Dios, era un predicador, era un estudioso de la ciencia espiritual, y ese estudio de la ciencia espiritual lo llevó a las ciencias fácticas. Y estando inmerso en las ciencias fácticas, pudo reforzar su propio entendimiento de la divinidad. Entonces, en el ejemplo de Isaac Newton podemos ver que se confirma este verso del Bhagavad Gita, que al estudiar el espíritu uno entiende la materia, y que al estudiar la materia uno también entiende el espíritu. Isaac Newton es quizás un excelente ejemplo de este filósofo fundador de la física moderna, que él en realidad era un teólogo, era un estudioso de Dios, y pudo como combinar esos dos mundos que aparentemente están siempre separados. Bueno, en estos comentarios de Srila Prabhupada y en algunos versos del Bhagavad Gita podemos entender que no es tan así, que uno entendiendo el espíritu también entiende otras situaciones materiales, como el propio cuerpo, como nuestra posición y cómo funciona el mundo material en relación con las modalidades. Prabhupada continúa diciendo: la entidad viviente está desamparada, pues se encuentra en las garras de esas modalidades, pero cuando puede ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. Interesante también este planteo, que es un poco el planteo que Krishna le hace a Arjuna. Para poder dar el salto cuántico a la trascendencia, tenemos que entender quién somos, paso primario. Tenemos que entender nuestra posición, tenemos que saber quién somos en realidad, y sabiendo quién somos en realidad es que vamos a poder acceder a lo trascendente. En la medida que no tengamos resuelto nuestro conflicto de identidad, tanto espiritual, comprendiendo que somos almas espirituales eternas, sirvientes de Dios, partes y porciones del Ser Supremo, como también nuestra identidad material. Si no entendimos nuestro género, si no entendimos
nuestra posición social, si no entendimos el ashram o el varna en el que estamos ubicados, entonces va a ser muy difícil para nosotros resolver el conflicto de identidad, ya sea espiritual, sabiendo que no soy el cuerpo, sabiendo que soy un alma espiritual eterna, como incluso material, entendiendo si pertenezco a determinada cultura, entendiendo si pertenezco a determinada posición social, entendiendo estas cuestiones materiales, es que recién ahí voy a poder dar el salto a la trascendencia. Prabhupada mismo lo está explicando, diciendo que cuando uno pueda ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. En realidad, la entidad viviente no es la ejecutora de las diferentes actividades, ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. Aquí Prabhupada está referenciándose a el verso en sí, donde Krishna le dice a Arjuna que no hay otros ejecutores, en realidad es la energía material o es este tsunami, esta vorágine de fuerzas físicas las que nos está impulsando u obligando a hacer cosas. Y aquí Srila Prabhupada lo está explicando en el comentario. Ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. A menos que uno tenga la ayuda de la autoridad espiritual, no puede entender en qué posición se encuentra de hecho. Con la compañía de un maestro espiritual genuino, uno puede ver su verdadera posición. Por medio de esta clase de comprensión, puede quedar fijo en el estado pleno de conciencia de Krishna. Entonces acá una vez más, el rol del guru. El guru es aquella persona que ilumina mi situación actual y me permite entender mi verdadera posición. Resuelve mi conflicto de identidad, explicándome que, punto número 1, soy un alma espiritual, no soy este cuerpo, y punto número 2, dentro de este cuerpo, encarnado en este vehículo, tengo una situación material y el gurú también me esclarece esa situación. Entendiendo esos dos puntos, es que puedo ascender a un estado pleno de conciencia de Krishna. Un hombre que tiene conciencia de Krishna no es controlado por el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. Ya se dijo en el 7º capítulo que aquel que se ha entregado a Krishna queda librado de las actividades de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa. Y aquí tenemos esa analogía que hacía Srila Prabhupada respecto al ventilador, un ejemplo que me parece muy interesante. Todos tenemos la experiencia de haber visto un ventilador, mientras que está encendido, mientras que está enchufado a su fuente de energía eléctrica, las aspas están girando muy rápidamente, pero cuando se apaga o se desenchufa, el ventilador no se detiene automáticamente, no es que cesa automáticamente su funcionamiento, sino que tenemos la experiencia y hemos visto que las aspas siguen girando durante un tiempo, gradualmente se van demorando, se van haciendo más lento, y después con el tiempo finalmente se detiene. Y Prabhupada acá está explicando lo mismo. En la medida que yo comprenda todas estas situaciones materiales y espirituales y pueda trascender, gradualmente se va a ir demorando y van a ir deteniéndose las influencias del mundo material. Entonces, bueno, ahí tuvimos el verso número 14-19, pasamos al 14-20, leemos una vez más la traducción y vamos a trabajar un poco el comentario. La traducción dice lo siguiente: cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede librarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar del néctar incluso en esta vida. El significado dado por su divina gracia comienza diciendo: en este verso se explica la manera en que uno puede permanecer en la posición trascendental con plena conciencia de Krishna aún en este cuerpo. Muy interesante este comienzo para el verso, entendiendo que aún en este cuerpo, aún siendo seres encarnados, pudiendo entender, pudiendo comprender la vida espiritual de un modo u otro, ya estamos liberados, ya estamos más allá de las aflicciones que nos van a generar estas tres modalidades de la naturaleza material. La palabra sánscrita de hi significa encarnado. Aunque uno esté dentro de este cuerpo material, mediante su adelanto en el campo del conocimiento espiritual, puede librarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza. Otra vez,
se refuerza el concepto del conocimiento como herramienta de la emancipación o de la liberación. Muchas veces en el Bhagavad Gita, e incluso en otros textos asociados al yoga, como por ejemplo en los Yoga Sutras de Patanjali, está la idea de que el discernimiento, que el conocimiento, el uso de la inteligencia espiritual, el buddhi, es la clave para nuestra liberación. Sin entendimiento, sin discernimiento, sin conocimiento, sin inteligencia espiritual, nunca jamás vamos a poder sacarnos de encima los grilletes, las cadenas del peso de la existencia material o de la existencia burda. Solamente es a través del uso racional de la inteligencia espiritual que podemos zafar de la influencia de la naturaleza. Uno puede disfrutar de la felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque después de dejar este cuerpo es seguro que irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Krishna es el signo de estar liberado del enredo material. Y eso se explicará en el 18º capítulo. Cuando uno se libra de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, ingresa en el servicio devocional. O sea que el servicio devocional, Bhakti Yoga, ya es la liberación. El otro día, charlando con una persona, hablábamos sobre los objetivos del yoga. Esta persona que tiene otro entendimiento o pertenece a otra corriente del universo del yoga, entiende que la culminación, la perfección del yoga es moksha, la liberación o la emancipación. Y yo le comentaba que otras tradiciones dentro del mundo del yoga tienen otro objetivo, otra culminación. Nosotros pretendemos entender que Bhakti es la culminación o la perfección del yoga. Para nosotros, como Vaishnavas, la meta no es liberarse, la meta es ponerse al servicio eterno de la Suprema Personalidad de Dios. A veces, estando al servicio eterno de la Suprema Personalidad de Dios, no nos liberamos del mundo material. El caso emblemático está en el Bhagavad Gita con Arjuna. Arjuna, con su servicio, está eternamente atado a la naturaleza material y él una y otra vez en millones y millones de universos está prestando el servicio devocional de ser ese guerrero afligido en el campo de batalla que va a recibir el conocimiento espiritual para beneficio de toda la población. Ese servicio lo está haciendo eternamente, una y otra vez, siempre sumergido en el seno de la materia. Entonces, para Arjuna, su perfección no es la moksha, la liberación o la emancipación. Su perfección es el bhakti, es el amor que le tiene a la Suprema Personalidad de Dios, que le permite ese servicio no emancipado de la materia, sino sujeto a las leyes de la naturaleza material, como por ejemplo esta confusión o este dilema existencial que le surge para que Krishna pueda comenzar a hablar el Bhagavad Gita. Muy interesante. Arjuna, por supuesto, es un devoto puro, por supuesto es un alma liberada, por supuesto que está en un plano eternamente trascendental, pero en su servicio está siendo enredado por las gunas para justamente prestar este servicio devocional de ser el artífice del comienzo del diálogo que da a entender el Bhagavad Gita, esta canción de Dios que nos permite tanta información espiritual. Otro ejemplo que se me ocurre de un ser liberado, incluso en el plano de la materia, es con la tradición cristiana del Señor Jesús. Con el Señor Jesús podemos ver una persona que, sobre todo al final de su vida, en la parte de la pasión, todo el sufrimiento, todo el tormento, toda la tortura que tuvo que sufrir, todo el dilema existencial que él tiene también sobre el final, en los últimos días en el plano terrestre, pero al mismo tiempo podemos entender que es un ser puro, un Shakti-Avesh avatar, según Srila Prabhupada mismo, un ser apoderado por la divinidad, y como él estando dentro del cuerpo material, un cuerpo material muy sufriente, aún así está en su conciencia en el plano espiritual, lo sabemos, porque al momento de ser puesto en la cruz, después de 3 días de tormento, de tortura, de sufrimiento, bajo el sol y el calor en el desierto de Israel, clavado a un pedazo de madera, en vez de estar preocupándose por su propio bienestar, lo primero que dice cuando es elevado en la cruz es pide perdón, le pide que su Padre perdone a aquellas personas
que nos están agrediendo. Ahí podemos ver la conciencia espiritual del Señor Jesús, ocupándose de las necesidades de los otros, cuidando de la espiritualidad de los otros, incluso cuando Él físicamente está siendo torturado y bajo mucho, mucho dolor. Entonces, bueno, tenemos varias experiencias de cómo aún en el cuerpo estamos liberados. Y mientras nos mantengamos en el plano de conciencia de Krishna, mientras que nos mantengamos activos en nuestro servicio devocional, eso es la liberación para el Bhakti Yogi. Las cosas van a ocurrir, eso es inevitable, va a haber envejecimiento, va a haber enfermedad, va a haber muerte, va a haber un constante cambio en el mundo material, las cosas nunca van a quedar permanentes en el plano físico, este es el plano de la impermanencia. Otros filósofos de la antigüedad, Parménides, Heráclito, ellos hablaron sobre el tema del movimiento y la transformación constante. Está en el Bhagavad Gita, está en la filosofía occidental secular. Todos entendemos y estamos de acuerdo que el mundo que nos rodea es un mundo mutante, constante, pero sí, dentro de esa vorágine de movimiento y de cambios, podemos tener un piso, un cimiento de permanencia, y es el espíritu. Así que estos dos versos, el 19 y el 20 del capítulo 14, nos están explicando que el espíritu es la vía de escape a las ataduras del mundo material. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme en esta lectura, este desglose del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quiero agradecerle, como siempre, a los administradores de este espacio, justamente la posibilidad de estar aquí. Ha sido un placer poder leer el Bhagavad Gita para todos ustedes. Espero que se haya comprendido un poco algunos de los conceptos que se han presentado. Si quieren dejar después comentarios o preguntas en este video, son bienvenidos y haré mi mejor esfuerzo para prontamente responder cualquier consulta que vaya surgiendo. Muchas gracias por todo. Hare Krishna, Hari Bol.